supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como el Señor. No lo hay en los cielos, no lo hay en la tierra, no lo hay en el mar. Dios como el Señor, Dios supremo eres. Sí, Señor, tú eres el supremo, Señor. Sí, bendito Santo. No hay otro, Señor. Tú eres, Señor, contado entre 1000, Señor. Tú eres precioso. Sí, Señor, no hay. Aleluya, ¿dónde podemos ir? Bendito Santo, Dios eterno, soberano, Rey. Te adoramos. Sí, Señor, tú eres el único, no hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como el Señor. No lo hay en los cielos, no lo hay en la tierra, no lo hay en el mar. No hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como el Señor. No lo hay en los cielos, no lo hay en la tierra, no lo hay en el mar. Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que abra mis labios, Señor, para compartir tu palabra, Señor, la cual es necesaria para nuestros corazones, Señor. Reconocemos la dependencia de ti y te necesitamos, Señor. Necesitamos oírte, Señor. Te damos las gracias, te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que han puesto de ese esfuerzo de poder salir de las casas, ¿verdad? Con este frío que hoy ha hecho, pero gracias al Señor que Él pone el querer como el hacer en cada corazón de nosotros. La misma necesidad que está dentro de nuestros corazones nos atrae a Él, porque hay necesidad, venimos a Él, ¿verdad? Les voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 34, versículo 19.
Salmo 34, versículo 19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Muchas son las aflicciones de los justos, pero confianza del Señor dice que de todas ellas nos librará el Señor. Nos sustentará, nos guardará en cada una de las aflicciones, de las dificultades que tengamos que pasar. Dentro de la palabra aflicción, el significado de ella o el conjunto de lo que explica ser afligido es ser llevado a un aprieto, a una angustia, a sentirse cercado. Ese es el motivo de tener una aflicción. Cuando el cristiano pasa por diferentes situaciones, como también lo puede pasar aquel que no es cristiano, nosotros tenemos una diferencia, que cada una de las aflicciones o de las dificultades que podamos pasar nosotros como hijos del Señor, tienen un propósito. Como nos decía la palabra el día domingo, que cada una de las dificultades que podamos pasar nosotros como cristianos es porque el Señor está trabajando. El Señor está obrando en cada una de nuestras vidas. Es por eso que las aflicciones en nuestra vida como cristianos son necesarias. ¿Para qué? Para que el carácter, la forma, la imagen de Cristo mismo, de Dios mismo, sea formada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos naturales también, el ser humano cuando recibe alguna enfermedad, cuando recibe alguna aflicción, es donde busca a Dios. Aún aquel que se dice ser ateo también busca a Dios. Cuando una persona está en un estado de aflicción, de enfermedad sobre todo, si alguien llega a presentarle el Evangelio, la palabra del Señor al Señor, lo más probable es que en su desesperación, en la desesperación de aquella persona, se abra a que le hablen del Señor y también oren por él. Pero en muchos casos aquellas personas buscan esa necesidad suplirla, pero después que ya pasa esa enfermedad se olvidan. Ya cuando pasa la aflicción, ya después, como decía también el pastor Adolfo el día domingo, no se saca nada bueno de eso, no se saca nada en borrador, ¿verdad? De la situación que pasaron. Pero en cambio para nosotros, cada vez que nosotros pasamos por diferentes tipos de aflicciones, en nosotros va provocando algo que va a ir cambiando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ese es el propósito del Señor, ir perfeccionándonos. Cuando el Señor produce esto en nuestros corazones, se va formando esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es que nos parezcamos a la imagen de Dios. Pero nosotros como cristianos, esto se tiene que formar. No es de un día para otro. Nosotros como cristianos tenemos que pasar estos procesos. ¿Por qué? Porque en nuestros corazones traemos la naturaleza carnal, ¿verdad? Donde está el orgullo, la vanidad, la soberbia, todo lo que implica la carne, y es por eso que por intermedio de aquellas aflicciones esto empieza a ir desfalleciendo, porque la persona o el hermano que pasa por una enfermedad, él después cuando tiene que orar o tiene que pedir por algún otro hermano que esté pasando esa necesidad, él ya va a orar de forma diferente, ¿verdad? Porque eso ya lo ha vivido. Pero en cambio el que no ha vivido diferentes tipos de aflicciones, es difícil entender a nuestros hermanos cuando ellos están pasando una necesidad económica. Si nosotros hemos pasado alguna vez esa necesidad económica, que en la cual el Señor, ¿qué nos enseña también en ello? A depender del ¿verdad? A depender del Señor. Entonces, cuando algún hermano esté pasando por necesidad, nosotros vamos a extender nuestra mano a aquellos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos enseñó eso de la dependencia del Señor, ¿verdad? Pero aquel que no ha pasado necesidad, es difícil entender al hermano que está pasando alguna necesidad. Pero todo esto nos tiene que traer a nuestros corazones que la imagen de Cristo sea formada. En el Salmo 40, 17, Salmo 40, versículo 17, también está la palabra afligido. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes.
Es ahí donde nosotros tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza. Es por eso que el mundo se desespera tratando de buscar una u otra solución a sus problemas o alguien que le traiga alguna solución. Pero nosotros tenemos la esperanza que en nuestras aflicciones, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guardador y Él es nuestra fortaleza. Yo no sé si cuando uno se encuentra en este tipo de aflicciones, a mí no sé si a usted también le ha pasado, cuesta orar con fe. O cuesta pedirle al Señor cuando uno está pasando aflicciones, ¿verdad? Fíjese usted cuando ha pasado alguna necesidad de tener que ir a alguna urgencia, a un hospital, a una urgencia, a alguna clínica o donde quiera que le den una atención primaria. En ese momento en que uno está esperando, es difícil volcar nuestro corazón hacia el Señor. ¿O me ha pasado a mí solamente? ¿Verdad? Ahí cuesta. Pero en eso ahí el Señor también se está formando, se está creando. Por eso que el pastor el domingo también, porque tiene mucha referencia a lo que el domingo se hablaba. Es lo mismo que cuando Cristo va demandando más, cuando Cristo va dando más a nuestra vida, cuando se va revelando de mayor forma, es necesario que el Señor también vaya tratando diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que en nosotros tampoco esté la soberbia en nuestros corazones, sino que haya humildad, que haya sencillez de corazón, para que así podamos compartir la palabra del Señor y también entre medio de nuestros hermanos como iglesia de una forma diferente. No con arrogancia, no con soberbia, no menospreciando, sino que al contrario, dice Pablo, todo lo que el Señor le había dado para hablarle a los gentiles, pero Pablo dice que se adecuaba en cierta manera donde él estaba compartiendo la palabra. No llegaba diciendo, aquí vengo yo Pablo y le vengo a explicarle todo esto, sino que él, ¿qué hacía? Se rebajaba a hablar como ellos, no hacerlo de ellos, sino que hablarle como ellos para que se le entendiese de una forma simple. Porque nosotros de repente podemos caer en esto de alguna arrogancia, como el Señor nos ha revelado algunas cosas de la palabra, llegar y con algunos hermanos que a lo mejor tienen menos conocimiento y uno llegar altivamente explicándole conceptos y siendo que el Señor quiere que seamos diferentes. Y es por eso que Pablo llegó a decir en su momento que ese aguijón se le fuese quitado, pero no se le fue permitido. ¿Por qué? Por cuántas cosas el Señor le había dado al apóstol Pablo. Porque Pablo era un hombre que estaba realmente preparado en las Escrituras, ¿verdad? ¿Y para qué sucede todo esto? Dice que es para crear una obra abundante en nuestros corazones. En Santiago 1:2, Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros pasamos por estos diferentes tipos de pruebas, si es que realmente estamos entendiendo que el Señor está trabajando en nuestras vidas, tiene que producir gozo. ¿Por qué? Porque esto el Señor va a empezar a mostrar más todavía. Va a empezar a mostrarse de mayor manera, de mayor claridad, lo que el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros, y el Señor también prepara, porque el Señor también a los suyos los prepara de una u otra manera, para que el Señor después, cuando el Señor ya ponga en usted cada cosa que Él quiere poner, algún don espiritual, algún servicio, ya esa vasija esté formada, esté ya teniendo una forma, la forma de Cristo. Porque si esta vasija no tiene la forma de Cristo, lo más probable es que ahí resalte todo lo que está en nuestros corazones. El orgullo, la soberbia, la arrogancia. En el Salmo 51:1, si no me equivoco, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Es necesario que el Señor ponga un corazón nuevo en nuestras vidas. Porque si no, un día me tocaba compartir en Santiago, el hermano Miguel estaba allá. Es como ejemplo, cuando, sobre todo en la antigüedad, cuando antes no se cambiaba una cosa por otra, cuando se rompía una vasija, ¿qué hacían las mujeres o las mamás, la abuela? ¿Qué hacían? Juntaban las piezas, ¿verdad? Y las pegaban, y el lado que estaba pegado lo daban vuelta para que no se viera, sino que se viera el lado bonito, ¿cierto? Ya, es lo mismo. Que si nosotros al Señor no le pedimos un corazón nuevo, lo más probable es que alguien se acerque por el lado y vea todo lo que está roto y está pegado.
Y en su momento, ¿qué pasaba con esas vasijas también? Se rompían, ¿por cierto? Se terminaban de romper. Es lo mismo, por eso es que el Señor necesita en nosotros poner un corazón nuevo donde Él se forme por intermedio de las aflicciones, que si nosotros entendemos que si el Señor se está formando, traerá gozo, traerá alegría. Miren este ejemplo precioso que está en Jeremías 18, que ustedes en muchas oportunidades tienen que haberla escuchado. Dice Jeremías 18, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, hizo otra vasija según le parecía hacerla. De esta manera el Señor trabaja con nosotros. Barro, ¿verdad? Barro que el Señor está formando y está haciéndonos a su imagen. Por eso es que las aflicciones a nosotros tienen que traernos gozo en diversas pruebas que nosotros tengamos que pasar, porque sabemos que el Señor está trabajando. El Señor nos está haciendo a su imagen. Y durante el proceso que el Señor está formando, lo que el Señor está haciendo, muchas veces nos vamos a romper. ¿Por qué? Porque va a ser necesario, porque no sé si a lo mejor lo puede asimilar esto, hermano, usted también. Muchas veces nosotros creemos estar bien, estoy bien con el Señor, estoy avanzando en esto, otro, y de repente ¿qué viene? Una dificultad o algo, ¡pum!, y caemos. Y lo que creíamos que ya estaba formado, lo vemos que de nuevo hay que empezar de nuevo, va a empezar de nuevo. ¿Es por qué? Porque es necesario. Es necesario. Si nosotros nuestra perfección dice que es hasta el día de Cristo. Hasta su venida el Señor está trabajando en nuestra vida, así que no creamos que ya lo hemos alcanzado, sino que vamos en camino a la perfección de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestras vidas, como dice Pablo también, que digamos a los que nos rodean, miradme a mí. ¿Por qué? Porque si me miran a mí es porque Cristo se está formando en mí, ¿verdad? O sea, tiene que haber ejemplo de realmente que Cristo esté trabajando en nuestras vidas. Pero esa vasija tendrá que muchas veces pasar por procesos difíciles. No nos van a gustar, nos van a afligir, nos va a doler, pero será necesario. Miren, dice como el herrero, este ejemplo me gustó mucho, como el herrero trabaja forjando a golpe el hierro. De esa manera el Señor trabaja con nosotros. El herrero, no que usted ha visto que cuando calientan el metano, que lo ponen en fuego bien rojo, y cuando ya lo sacan, lo empiezan a golpear para darle la forma, De la misma manera el Señor nos pone al fuego y nos empieza a golpear, ¿pero para qué? Para darnos esa forma, porque usted ha visto después cuando esas mismas personas que crean espada, cuchillo, la forma preciosa que quedan, ¿verdad? Y quedan buenos para usarse, pues no solamente la forma, sino que ese cuchillo que queda bien forjado, después se puede usar de una forma correcta y su función la hace en forma correcta. ¿Pero por qué? Porque hubo fuego, porque también hubo golpe hasta formarnos nuestras vidas también. Así que gracias al Señor porque nos prueba, ¿verdad? Como el oro a fuego, ¿para qué? Porque el oro cuando se pone a fuego también, ¿es para qué? Para dejarlo lo más puro posible. El oro hoy día, el oro cuando se refina, cuando hablan de oro refinado, es oro expuesto a mucho fuego, porque ahí bota toda su impureza y queda lo más puro de lo puro. De esa misma manera el Señor nos dice que nosotros debemos ser como el oro, procesado también por el fuego. Pero un día el Señor nos presentará delante de Él, delante de Él, y el Señor nos podrá decir, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si nosotros no nos dejamos formar, no nos dejamos crear, no nos dejamos fundir por este fuego, no vamos a tener la imagen de Cristo. Recordemos que el Señor dice, os tomaré a mí mismo. ¿Y qué hace eso? Que lo que el Señor se creó en nuestros corazones, de eso va a tomar. No va a tomar nada de nosotros, nada corrupto, nada corruptible. Dice que nos llevará en forma incorruptible. Y en Romanos 5:3, Romanos 5, capítulo 3, nos dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, esta palabra, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
todo lo que el Señor hace en nosotros tiene que producir algo. Y aquí está diciendo, produce paciencia y produce también esperanza para que sea probada también nuestra fe. Producir tiene que ir en la forma de lo que el Señor va creando en nosotros, dentro de nosotros. El Señor está produciendo algo de nosotros. Cuando el Señor nos hace pasar por diferentes pruebas o dificultades, no volveremos a ser los mismos. No volveremos a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor algo está formando en nuestros corazones. Si es que nosotros podemos entender esto, nosotros entonces tenemos que pedir al Señor muchas veces no que nos quite ni la enfermedad ni la prueba, sino que pedir al Señor que nos fortalezca, que nos dé paciencia y que nos permita entender qué es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Porque, como decía el pastor, que muchas veces la enfermedad o el problema se va y no se aprendió nada. Y en nuestras vidas también, si nosotros pedimos al Señor, sánanos, 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 el Señor va a sanar, pero después no va a producir nada. Por eso le decía, cuando yo tuve la oportunidad en su momento de visitar enfermos en los hospitales, íbamos con algunas hermanas y hermanos, y claro, la gente pedía que oraran por ellos, y también se cometía el error de hacerlo, que aceptaran al Señor. ¿Por qué error? Porque en ese momento las personas que tienen aflicción es como que le tiran una cuerda y agarran lo que les sea. O sea, pueden estar aceptando al Señor y pueden estar aceptando también otro, ¿me entiendes? En cambio, después cuando ellos ya salían de la aflicción, muchas personas de ellas ni siquiera se acuerdan más del Señor. Pero en nosotros, por eso la diferencia en que nosotros tiene que producir algo en nuestros corazones. Dice Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Aquí está hablando de la prueba de nuestras vidas. Primera Pedro 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, aquí está, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Que cuando nos presentemos delante de estas aflicciones, en nosotros sea hallada no una queja, sino que una alabanza a nuestros labios. Señor, gracias porque estoy pasando por esta aflicción, gracias porque estoy pasando por este problema, por esta enfermedad, pero que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, porque de esta manera todo lo que el Señor está formando en nuestros corazones va a tener un resultado precioso. Dice que cuando sea manifestado Jesucristo en nuestra vida. Los corazones del ser humano es duro. Muchos a lo mejor han tenido la oportunidad de ver muchas personas ya muriendo, inclusive algunas, o en mucha aflicción, pero ese corazón no se vuelve al Señor. Aunque también el Señor dice que del que Él quiere tiene misericordia, y del que Él quiere también abre los ojos. Pero vemos corazones muy duros, porque hay soberbia, hay orgullo. El mundo está sumido en esa soberbia. Mira a nuestro alrededor nomás, todo lo que está, como al escuchar de repente a aquellas personas que hablan públicamente, cómo dejan ver que cuando hablan sus labios, lo único que hablan es soberbia. Es una soberbia dura, no dan su brazo a torcer en sus convicciones, en este caso erradas, muchas de ellas, pero no hay caso. Es lo mismo que sucedió en su momento con Faraón. Faraón viendo todo lo que el Señor estaba haciendo, como Dios estaba actuando para liberar a su pueblo, y estaba consciente porque Moisés y Aarón entraban a la presencia de él a decirle lo que venía, pero el Señor también endureció su corazón para hacer manifiesta su gloria. En este tiempo también el Señor ha endurecido aquellos corazones, pero para manifestar su gloria, su poderío. El Señor vendrá y dice que Él ya no vendrá como vino en su primera vez, cuando vino a morir, cuando se vino a entregar, sino que ahora vendrá a traer juicio a las naciones. De esa manera vendrá el Señor. Y el mundo no quiere entender. Él dice la palabra del Señor que será como en los tiempos de Noé.
y esos tiempos se están viendo. La gente se burla y ya para ellos es algo que no tiene sentido el que haya un Dios, el que haya un Dios actuando en este tiempo. Pero por la soberbia de ellos, en nosotros se nos abrió esta gracia, la gracia del Señor que se abrió para nuestros corazones. Y hoy podemos ver al Señor actuando en nuestras vidas. Tendremos muchas aflicciones y a lo mejor muchas cosas no pasarán en esta vida, pero sabemos bien que el Señor nos está perfeccionando. Dice que acá podemos tener muchas aflicciones, pero un día estaremos con el Señor por la eternidad. Dice que ya no habrá más llanto, no habrá enfermedad, sino que estaremos con Cristo por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Nosotros hoy día nos reunimos acá, quizás con este frío, con esta dificultad, pero gracias al Señor que el Señor nos da esta posibilidad. Hay muchos que quisieran, por eso cuando dice la palabra del Señor que aprovechemos habla de la juventud, que seamos capaces de entender estos tiempos, porque llegará un momento en que no podremos asistir, no podremos, a lo mejor vendrá la enfermedad, a lo mejor ahí ya no será nuestro cuerpo capaz de congregarnos, pero ahí estará el consuelo también del Señor, ¿verdad? Pero algunos a lo mejor teniendo hoy día el tiempo también no lo hacen. Por eso gracias al Señor que el Señor nos ha permitido a nosotros estar acá, porque Dios está trabajando. En Hechos 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los discípulos tuvieron que pasar. ¿Cómo murieron ellos? ¿En qué situación ellos murieron? ¿Qué les pasó? Pero aquí le está diciendo, es necesario que muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. O sea, no son pocas, son muchas las que nos sobrevendrán. Muchas. Pero recordemos lo que leíamos anteriormente, pero de todas ellas los librará el Señor. Nos está diciendo que aún que estemos en la prueba, el Señor está en nosotros. ¿Se recuerdan cuando el Señor iba en la barca? Vino la tempestad, el Señor estaba ahí, estaba dormido, pero el Señor estaba ahí. Solamente Él dijo que se calmaran los vientos, que se calmara el mar, y se detuvo el viento y se calmó la tempestad. El Señor está ahí. Tenemos que pasar esas dificultades, tenemos que pasar esas aflicciones, pero el Señor está ahí. Así que gracias al Señor, porque el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, iglesia. Ciertamente, cuando viene todo esto, por naturaleza, nuestros corazones se entristecen, se angustian. No quisiéramos pasar ninguna de estas cosas, pero es necesario. Y cuando pasemos todo esto, que el Señor esté formando, nos gocemos, nos alegremos. En 2 Corintios 4, versículo 7 y versículo 8. 2 Corintios 4, versículos 7 y 8. También está acá esto precioso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él. Que todo lo que el Señor deposite en nuestras vidas, en nuestros corazones como vasija, que toda la gloria sea del Señor. Es solamente nosotros vasijas de barro en manos del alfarero, que Él nos está formando, nos está creando, pero un día nos tendrá con Él una hechura completa, hechura suya, hechura del Señor. Cuando uno presenta algo que es verdadero con una copia, se nota, ¿cierto? Algunas son muy buenas, pero una u otra cosa identifica al verdadero
a diferencia del falso. Así el Señor también nos va a exponer a nosotros. Lo verdadero se va a exponer y lo falso también va a quedar a la luz. Podemos delante de los ojos de los hermanos, de las personas, aparentar algo, pero llegará el momento en que esto se va a reflejar, lo que está formado de Cristo en nuestras vidas. Pero también sepamos esto, miremos con amor al más débil. Si el Señor está formando, si el Señor está entregando algo a nuestros corazones, miremos al hermano que es más débil y no lo menospreciemos. ¿Por qué? Porque así como el Señor está trabajando con uno, también está trabajando con el hermano. La dificultad mía, la debilidad mía, no es la misma de mi hermano. Yo puedo tener una debilidad, pero mi hermano puede tener otra debilidad en la cual yo soy fuerte. Pero todas ellas, el Señor las tiene que ir probando para hacer ir manifiesta esta fe e ir perfeccionándonos. El Señor no nos quiere destruir. Él dice que sus pensamientos no son de mal, sino que son de bien. No pensemos que el Señor nos quiere destruir, sino que el Señor lo que está haciendo, Él nos quiere formar. Eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. El Señor no nos manda ninguna dificultad para destruirnos, sino que nos manda cada una de las dificultades para formarnos. Gran diferencia, ¿cierto? Gran diferencia, hermosa diferencia que el Señor nos hace ver. En Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, 20 dice: con Cristo, aquí está, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivimos en la carne, lo vivimos por Cristo, para que Él sea formado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, para que podamos un día llegar a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el fin. Deseando, como dice Pablo, deseando ya partir, ¿verdad? Para estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Procesos vendrán, aflicciones vendrán, pero hasta que un día estemos con Cristo, por la eternidad. Nada tiene mayor valor que esta salvación tan grande que el Señor nos regaló. Es un don no merecido que el Señor se fijó en usted, se fijó en mí, para formar a su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Yo veía hace poquito, estos días, vi cómo se explicaba en los judíos todavía esperando al Mesías. Y nosotros lo vimos. El Señor abrió nuestros ojos, nosotros le vimos entrar. Ellos todavía esperan al Mesías entrar en la ciudad. Y nosotros se nos abrió los ojos y ya lo vimos entrar. Gloria al Señor por eso, el Señor abrió nuestros ojos. Ahí está toda una formación desde pequeños a los más pequeños, le enseñan la Torá y se la saben muy bien a los 5 o 6 años. Se la saben, aprenden a leer y la Torá. Pero imagínense, nosotros el Señor nos abrió los ojos. El Señor hoy día nos hace ver, estamos en la verdad, estamos en Cristo. Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor que el Señor nos provocó esto. Le vimos entrar en un pollino, ¿verdad? Le vimos entrar, le pusieron, ¿verdad? Esos mismos mantos en el suelo, entró sin gloria de hombre, ¿verdad? Pero nosotros lo vimos entrar como un Rey Salvador a nuestras vidas. Gracias al Señor. Y ese mismo Cristo que vino tan sumiso para salvarnos, vendrá un día a buscarnos con poder, para reinar por la eternidad. Dice, así como como lo vemos ir, un día también volverá. Que nuestra mirada no se desvíe del cielo, de la eternidad. Que nuestra mirada no se desvíe de esta tierra, sino que podamos ver al Señor. Y gracias al Señor, porque en cada una de nuestras vidas el Señor se va a ir formando. Y cuando el Señor ya se empiece a formar y cuando el Señor ya empiece a crear lo que quiere crear en nuestros corazones, esto va a ser evidente hacia afuera, hacia los que nos rodean, hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si Cristo se empieza a formar de nuestros corazones, por nuestros labios va a salir Cristo. ¿Verdad?
Si Cristo se está formando en nuestros corazones, de ahí va a salir. Y el hermano que esté pasando por una aflicción, ahora usted se va a acercar y le va a decir, hermano, te entiendo porque yo también pasé por esto. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te ayude, y voy a orar por ti para que el Señor te ayude en esta dificultad, en esta aflicción. Y no vamos a hacer como aquel que dice, que viene con necesidad y le dice, vete en paz y no le provee de nada. Sino que al contrario, vamos a ver a nuestro hermano, si está pasando alguna necesidad, el Señor va a abrir nuestras manos para abrirla también, y si está pasando alguna aflicción, para consolarle y para alentarle. Para eso solamente nosotros tenemos que ser formados. Y así como aquel herrero, el Señor va a trabajar en nuestros corazones con fuego. Como decía el pastor el domingo también, que nadie quisiera pedirle al Señor que nos pasara por fuego o que nos formara en la aflicción. Pero para nosotros dice que esto nos traerá un día gozo y alegría. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra, porque el Señor abra nuestros ojos para que así ya no nos quejemos tanto. ¿Verdad? Que nuestra queja se transforme en gozo, en alegría y en darle la gloria al Señor. Oramos al Señor para que guarde el Señor esta palabra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu fidelidad. Gracias, Señor, te pedimos que te formes en nuestros corazones, que nos guíes a esta verdad. Cada día, Señor, a exponernos delante de ti. Y todo lo que no te agrada en nuestros corazones, en nuestras vidas, sácalo, cámbialo. Pon en nosotros un corazón nuevo formado, según Cristo, la estatura de Cristo, la forma de Cristo, para que así un día estemos contigo por la eternidad. Fortalece a cada uno de los hermanos que está hoy día pasando por aflicciones, por enfermedades, por dificultades. Señor, te pedimos por cada uno de ellos, usted les fortalezca, que su fe no decaiga, que su fe no flaquee. Señor, sino que ellos puedan también tener gozo y alegría en sus corazones de que Jesucristo reina en nuestros corazones. Gracias, fortalece a cada uno de nuestros hermanos que está acá, bendíceles, guárdales. Gracias porque has puesto en sus corazones esta necesidad para venir y congregarnos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. A nadie más, no adoréis a nadie.
Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. ¿Le habló el Espíritu Santo esta noche? ¿Guardó alguna cosita en el corazón? ¿Tiene paciencia usted? Si no tiene paciencia, ya sabe lo que le viene, pues. ¿Qué es lo que produce paciencia? La tribulación. La tribulación produce paciencia. Así que si no tiene paciencia, prepárese y sepa que el Señor quiere que usted críe la paciencia. Y es en medio de las tribulaciones. Y si no, vea las cartas que escribió el apóstol Pablo, todo lo que pasó él en muchas tribulaciones, en muchos ayunos, en mucha oración, persecuciones, apedreamiento, apaleamiento, 3 veces o 5 veces lo apalearon con vara. Entonces, ve que el Señor nos habla y nos prepara. Eso tenemos que guardarlo en el corazón. Para eso venimos a buscar una palabra, para guardarla en el corazón. Dios nos bendiga. Dios bendiga a cada familia representada esta noche y los hermanos que no pudieron venir, que Dios los bendiga en su casa grandemente. Vamos a estar despidiéndonos. Yo quiero elevar una oración al Señor de despedida. Luego los hermanos cantarán un himno y nos estaremos despidiendo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor amado, por tu palabra maravillosa. Porque tú nos vienes a enseñar, es lo que queremos, Señor. Entrar al camino de la perfección. Sabemos que es un camino estrecho y pocos son los que lo encuentran. Está escrito en tu palabra. Pero por eso estamos aquí con hambre de ti, Señor, hambre de ti. Cambia, Padre Celestial, el corazón a quien no los hayas cambiado el corazón. Necesitamos tener un corazón de carne, no ese corazón de piedra que le cuesta que la palabra entre. Maravilloso Jesús, gracias te damos. Y prepáranos, Señor, para que ya el domingo llegue luego para estar aquí nuevamente, porque estar en tu casa, Señor, es maravilloso, es lindo poder comunicarnos contigo, sentir que tu Espíritu Santo nos habla, nos dirige, nos corrige, nos santifica, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Padre bueno, te damos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta la